Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría de toparnos todos aquí. Estoy viendo en las estampas en mi ecran las caricas alegres de aquí. Ama, lo que más me place vos, tengo que decir, es esta carica chiquitica que tenemos ahí en esta Hannah Pressman. No sé si estás mirando, ama, a ella es de la que más mando todo mi corazón y mi cariño, la más chiquitica de todos mozos. Ama, como cada semana debemos decirnos, venidos en honor a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que vinís aquí de todas bandas del mundo. Como cada semana, voy a partillar mi ecran para contaros que estamos en el 15 en torno de Encuentros de Al-Had. Este es el programa 172. Y estamos muy orgullosos de tener esta cantidad de programas, claro que sí. No vamos a tener encuentro el Al-Had en Binien porque es el día del recuerdo de la Shoah. El 5 de mayo, 27 de Nisan, es el día de conmemoración nacional en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah. Este día no vamos a tener encuentro, mas sí nos vamos a tornar a ver el 2 de mayo, esto para conocer estudios sobre la Shoah en el Instituto Salti con el profesor Shmuel Rafael. Justamente el profesor Shmuel Rafael será balabay por el Instituto Salti. Como cada semana, las horas las podéis ver aquí en el ecran y también en el anuncio que tenemos en sfarad.com por si vos querés mirar la hora en vuestros lugares. Los filmes de todos nuestros programas, mismo este cuando se va a escapar, los podéis topar en youtube.com/sfarad y también en sfarad.com/tv. Y aquí en este Dar Cabo también podéis topar otros programas de sujeto judío-español, sefaradí, ama en castellano. Ansina que vos convidamos a entrar en cualquier de los dos lados a ver más y más sobre nuestra querida cultura sefaradí. Si vos querés dar donos y colaboraciones, vuestro ayudo será siempre venido en bonora. Debes de entrar en sfarad.com/encuentros y vas a ver el modo de hacernos llegar vuestra colaboración. También, porque no todo en la vida es paraz. También nos colabora mucho si entras en nuestro canal de YouTube y podés hacer me place, me gusta, like, si partajas nuestros filmicos con otras personas, si vos enregistras en el canal para recibir los javeres nuevos que vamos metiendo aquí, esto también nos da mucho ayuda. Por esto, vos le reingraciamos muy mucho a todos los que colaboran de las dos maneras con nuestra actividad. Ahora sí, vamos a presentar el día de hoy a Rachel Amado Bornik, balabaya por Ladino Comunidad, y ella nos va a presentar a su musafira Shane Mushabak, autora sefaradí. Venida en bonora, querida Rachel. Merci mucho, Liliana. Mira, en primero diré que hoy es el cabo día de los medianos y auguro a todos Muadim Lisimcha, nos quedó 2 días de fiesta mañana, inshallah cada año mejorado. Amén. También antes de, y seguro a todos un abrazo virtual. Antes de presentar a mi musafira, quiero decir que todos deben de apreciar lo que nos hacen Marcelo y Liliana Benveniste. No solo que crearon este programa, mas cada vez diseñan el flyer, el anuncio. Aprontan los PowerPoints, muestran todo. Entre los dos son un couple que les deseo
vidas largas y salud buena y todo bueno que tengan. Merci muy, mucho. Merci, 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 merci. Ah. Es todo con el corazón. Agora, vos quero apresentar a minha amiga Jane Mushabak, que es autora americana, que es de los Estados Unidos, porque ya sé que a los de Latinoamérica no les agrada que digamos americano por los Estados Unidos, que vive en New York. Sus libros tienen ganado premios y recibido muchas alabaciones, mismo del jornal The New York Times. Ya vamos a hablar más en detalle de sus obras, pero por ahora solo voy a dar una corta resumen. La mayoría de las obras de Jane son en inglés, pero escribe también cuentos y otros textos en ladino. Su maravillosa novela llamada His 100 Years a Tale es en inglés, pero tiene mucho ladino adentro porque trata de un judío de Turquía que viene de Çanakkale a vivir en New York. Este libro tuvo grande reosidad y recibió muchas alabaciones de autores americanos bien conocidos. Jane escribe también obras de teatro, entre ellas una muy interesante que escribió en 1992 para una emisión de la Radio Nacional, National Public Radio en inglés aquí. Esto se llama A Portrait in Song of the Spanish Jews, un portreto en cante de los judíos españoles. Y la contadera, que es la que conta el cuento, aparte de los que cantan, etc., es la famosa actriz Tova Feldshow. Esto se puede sentir en Spotify y también hay una CD que se vende. Su corta pieza de 2021, Un otro hermano, es en ladino y se puede ver en YouTube con subtítulos en inglés que ayuda mucho a los que están empezándose en el ladino, yo creo. Es muy bueno que lo hizo Ancina con subtítulos. En total, sí, tiene otra cosa que me olvidé de notar, pero ya vamos a hablar de eso. Tiene obras trasladadas al turco, ladino, búlgaro, alemán y ruso. Y muchos de nosotros seguro la conocemos a Jane por el Día del Ladino que apronta ella juntos con nuestro amigo Brian Kirschen en New York, que yo creo es el más grande o la más grande fiesta de Día del Ladino que tenemos aquí en la América del Norte, puedo decir. En todo caso, es mi placer de presentarvos ahora a Jane. Buenos días, Jane. Buenos días. Y Rachel y Liliana y Marcelo, es un honor, qué placer estar con vosotros y todos que están aquí en el encuentro. Los encuentros son una obra, una maravilla, y yo sé que tanto logro hacerlo, como dijo Rachel, y es muy especial para mí estar con vosotros hoy. Gracias, gracias. Jane, sí. Yo quiero saber, tu familia es de Turquía. Sí. Contamos un poco de dónde vinieron y cómo es que tú sabes el ladino. ¿Cómo te empezaste? Sí, bueno. Pues todo mi
allora toda mi familia y mis antepasados, sí, fueron de Turquía, o estaban morando por siglos en Çanakkale. Y no muy muchos saben mucho sobre Çanakkale. No es como Estambul o Izmir o Salónica, pero era y ya está una ciudad importante. Está en el Strait de Dardanelles. Es un puerto y es muy hermoso la ciudad y cada día se puede ver en la mar, en el Dardanelles, los barcos grandes, vapores, se dice, que de todas partes del mundo, con las banderas volando, y es cosa muy especial, porque estaba por siglos en el centro del mundo, como en el Trojan War y todas esas cosas, y hasta el siglo XX. Pues yo engrandecí en Nueva York, nací en New York, y en mi chiquez tenía para los veranos una casa, teníamos una casa chica en Long Beach. Long Beach es una chiquita ciudad cerca del mar Atlántico, y en veranos morábamos mi familia en una chica casa con mis abuelos, mis tíos, mis primas, mis parientes, mis hermanas. ¡Wow! ¿Cuántas personas estaban ahí? Sí, era como una vecindad en una casa y juntos y mucho en ladino, y también en Manhattan donde morábamos en mi chiquez, mucho en ladino, muchas cantigas, las comidas, los insultos, las dichas, todo esto era la vida. Yo no hablaba de todo en ladino. Eso es que te iba a demandar. Entendía muy mucho, pero no hablaba, y los adultos no querían que los criaturas querían que hablan inglés para ser americanas. Sí. Sí, eso Sí. es común. Pero entró en mi corazón latino, en mi chiquez. Merci mucho. Es típico, creo, de los que nacieron en la América, sea norte o sur, que los padres y los papás quisieron que los nietos o sus hijos sean ciudadanos sin problema en el país. Ahora contamos cómo empezaste a escribir y cómo fue que te hiciste autora. Gracias. ¿Qué pasó? Pues, hay que decir que mi padre era una persona, siempre le agradaba ser dulce y positivo y optimístico, todo eso. Y contaba con placer los cuentos de Johá, y cada noche, no solo en Shabbat, cada noche, cantaba una berajá con un vaso de vino cada noche. También Shabbat le gustó. Mi madre
diferente. Cuidado con ello. Cuando tenía yo 11 años, ella me dio el libro, el diario de Anne Frank. Y qué shock para mí. El holocausto. Guay de mí. ¿Qué cosa es? Y quiero decir que no sabías nada de esto de antes. A las 11, A la edad de 11 años, seguro. sí. Y tengo que decir que tenía siempre cosas en mi tino, cosas de malo y también cosas de alegría. Y en juntos estos pensamientos tiene un impacto que soy escritora. De 11 años estaba escribiendo porque en juntos lo mal y la alegría es la receta perfecta para ser escribana. Merci mucho. ¿Cuál fue tu primer texto, diremos, de que se fue publicado, o si quieres decirnos por tu primer libro que fue publicado? Sí. ¿Texto o libro, lo que quieras? Sí, pues, escribí muchos artículos, pero los libros, el primero era de las novelas de Herman Melville, como Moby Dick. Sí. El humor, ¿no? El humor de Herman Melville, Sí, mucho. que escribió Moby Dick. Sí, ¿Cómo se llama el libro? Liliana tiene en el PowerPoint. Si quiere ponerlo en el ecran, está bien, o después. Pues es que Melville, para ser ¿Cómo se llama el libro, Jane? de Melville, el humor de Melville. No en está, inglés. no, era inglés. Sí. Pues eso es. Para saber ser escribano, Melville, como todos los autores escribanos, me daba muy mucho, pero él me dio las novelas francesas, americanas y también de Inglaterra. Y también él me dio un libro que ya no conocía yo. Se llama Lazaría de Torres. Y yo lo meldí. Y qué cosa maravilla para mí meldar este Lazarillo de Torres. ¿Qué quiso decir Lazarillo? No sé. Lazarillo de Torres. Era de 1554, creo, una novela, la primera novela, no era Cervantes, Don Quijote. La primera era anónimo, porque la Inquisición era terrible. Lazarillo era un picaresco, uno muy pobre que no puede vivir, hay que siempre estar con aventuras para vivir. No tenía comida, no tenía paras, no tenía nada. Y picaresco es una forma de novela que es muy importante para Melville y para mí. Por eso el humor es muy importante. Muchos creen que Melville, que su obra es muy pesado y muy importante, pero no tienen razón. Sí, es todo eso, más tiene mucho humor y por eso escribí este libro. Bravo. Y
después, ¿cuál escribiste después de este? Okay. Un libro sobre la historia de Nueva York, la gran ciudad, y se puede meldar esto en 2 horas si sabes inglés. No está. No, es muy grande, sí. Sí, eso, Sí, bravo. Estas 2 obras son en inglés y no tienen nada que ver con la historia sefaradí, aparte de lo que mencionaste un poco de Melville. sí, sí. Entonces, me parece que desde después que publicaste este libro, ¿te acuerdas en qué año se publicó este Ah, libro? no entiendo. ¿En qué año? ¿En qué año? En 1999. Sí, Entonces, antes de esto, sí. ya escribiste una cosa que tiene que ver con la cultura y la historia sefaradí. Sí. Porque yo sé que en 1992, sin ti, en National Public Radio, una cosa que yo no te conocía a ti, Sí. ma sentí a la actora Tova Feldscher contar una historia, la historia de los sefaradíes con cantes. Sí, exacto. Esto era en 1992, si no me erro. Es el año, 500 años después de Gerush, se dice eso, Gerush. Sí, de la expulsión, sí. Sí. Y entonces, ¿cómo pasó esto y de dónde la conoces a la actora? Y contamos un poco de la inspiración que tuviste de hacerlo. Es Bueno, como un teatro, una pieza de teatro. exacto. Y escribí el Western Wind Vocal Ensemble. Ellos son los cantadores y ellos me pidió escribir una narrativa, como se dice, y lo escribí. Ellos te demandaron, el Western Wind Ensemble te demandó a ti de escribir la narrativa, ya entendí. Sabían que era escribana y que era sefaradí y por eso perfecto. Teníamos menester de un actor. Pues primero Bill Zukov del grupo de cantadores pidió a Meryl Streep. Muchos no sabían que ella tiene familia sefaradí de ¿Verdad? ella la quería hacerlo, pero no tenía tiempo. Después demandó a Edie Gourmet. Gourmet es la nombre gourmetano y ella es mi prima de Chanacalé. Muy famosa. No quería hacer algo como esto, folclórico, yo no sé cuál. National Public. Tiene mucho reushe, ¿cómo se dice? Success. Reshita. Sí, exacto. Pues, a Tova Feldscher, sí, ella quería hacerlo y lo hizo con mucho placer y Muy hermoso. especial. Y conta un poco de cuál se trata esto. La narradora, eso es el viejo, sí, era mi abuela, Joya Mushabak. Eso es Joya Mushabak en las primeras líneas. Y pues, Tova Feldscher jugó el rol de mi abuela. Y ella contó la historia. Se dice en inglés life cycle.
el ciclo de vida, sí. Sí, exacto, exacto. Y eso es, y cada otro minuto tiene una canción, una cante que Una cantiga. cantiga, sí, que tiene que ver con lo que escribe. Escribe. Ah, Pues es muy hermoso. sí, muy, muy hermoso sentir. Ah, tú tienes un estilo de escribir que es muy interesante porque lo que contas no es siempre cronológico. Te vas de uno al otro y como la persona en verdad piensa, no siempre en orden cronológico. Muy, muy interesante, te felicito porque yo no sabía quién era que escribió esto porque el nombre entonces no me quedó en ti, no, ni conocía, te diré lo justo, ni conocía la alcunia Mushabak. Debe ser una alcunia de Chanakale, porque Sí, no tenía sentido. Todos los Mushabakes son de tu familia en el mundo. pues no sé. Ok. De, ah, ¿Cómo y cuándo empezaste a escribir cosas en ladino? Sí. Eso es una historia del revista. El programa para National Public Radio escribí en inglés, pero los cantes son todos en ladino. Pues. Sí. La historia es de una revista distinguida y zionista que se llama Midstream Magazine. Ya no más. No existe más. No existe más. De 1955 hasta 2012 era una revista Muy famosa, conocida. muy conocida, gracias. Y es que mi padre, pues primero tengo que decir, en 2001 murió mi padre de bendicha memoria. Y cuando estaba visitando a mi madre, unos días o meses después, ella me dio un número de esta revista. Es que mi padre marcó abonamiento para la vida. Es una cosa que se puede hacer con unas revistas. Y nunca tenía tiempo para meldarlo porque siempre tenía que ganar la vida. Y Laboraba. sí, sí, muy mucho laboro. Y no habló de Eli Wiesel o I.B. Singer que está en las páginas de y no lo conocía, eso de todo. Mi madre en aquel día, en 2000, me dio la revista porque era escribana y ya tenía 2 libros y ok. Ella estaba metiendo la comida en la mesa cuando yo, abro la revista y aquí está mi nombre. Oh my goodness. Adiós. Bueno, es que en la revista tenían 2 artículos críticos sobre un libro, Norton Anthology of Jewish American Literature. Okay. 2 artículos. Pues uno era muy positivo. Oh, qué bueno la antología de los judíos americanos. Bueno. El otro artículo era negativo. ¿Por qué? Porque tenía casi nada de los actores sefaradíes.
como tantas antologías. Lo mismo, sin judíos sefaradíes, escribanos. Y que escrito esto, uno bien conocido autor sefaradí, dijo, le mancan 20. ¿Quién era, te acuerdas? ¿Cómo? ¿Quién era el autor sefaradí? Sí, Richard Castellanos. Oh. Él dijo que le mancan las obras de 23 autores sefaradíes, todos hombres, menos 4 mujeres. Y yo, Era, de las mujeres. quiero interrumpirte un minuto para decir que creo que una de estas está con vosotros hoy, Gloria Levi Kirchheimer. Sí, También una autora sefaradí, fue una de mis primeras musafiras sí, y la saludo con mucha querencia hoy. yo también, Gloria, 2 Glorias que están. Sí, las dos glorias. Sí, Gloria. absolutamente. Sí, pues el redactor hizo algo. Después de estos 2 artículos, fundó un número especial para cada en verano que se llama Yiddish Ladino Issue. ¿Ok? Para las 2 lenguas y tenían como para 10 años eso. Y él me pidió, quería que yo escriba Estuviera. un artículo crítico sobre el muy importante Abraham Miguel Cardozo del siglo XVII. No quería hacer eso yo. Pues, ¿qué voy a hacer? Estaba en mi casa pensando, quiero escribir sobre otro libro y mi madre me dio un abonamiento para la vida por otra revista Hadassah. Todas las revistas son tan importantes como platforms, como lugar de Publicar. los cuentos y todos. Y el abonamiento, como a mi papá nunca tenía tiempo para darlos, pero tenía en casa 50 revistas, Wow. 50 números de esta revista y me senté con todos buscando un libro que quiero escribir sobre. Y yo era como la manceba en el cuento que tenía que trocar samán hasta oro, spin straw into tenía menester de un libro y la topí. Había un artículo sobre un libro de una sefaradí, Matilde Cohen Serrano. En 50 números, sí, topí esto. Y yo había escrito un trasladar del artículo de Matilde en 1992 de ladino a inglés. Sí. Es el libro de Johan, ¿no? Sí, él escribió un libro en inglés de Johan y eso fue el empecillo del escribir. Escribí en inglés por seguro, mas después el redactor quería que yo busque un cuento en ladino y trasladarlo para la revista. Eso no quería yo también. No tenía ninguna gana de buscar del siglo
19 quería escribir un cuento yo misma en ladino y trasladar en inglés, y eso publicó con mucho placer, le agradó, y eso es mi cuento Pasha, y tú lo sabes. Después se publicó en Sephardic Horizons. Yo lo mandé en Sephardic Horizons, ¿no? Sí, sí. Ok, ahora estamos, tenemos mucho de hablar. Por esto, quiero demandarte si tienes algunos pasajes favoritos que quieres mandar para dar un sabor de lo que escribes tú. Me gustaría muy mucho, me agrada mucho. Tengo que decir una cosa, que escribí con nom de plume. ¿Y por Sí. qué? ¿Por qué? Pasha por Shalach Mano. ¿Por qué eso? Por mucha gente quiere saber eso. Y Sí. es que no quería solo un cuento, quería escribir un cuento literario, y con un nom de plume, esto es más vale para unos, no todos, pero y también los escribanos masculinos tenían este costumbre de hablar, escribir con nom de plume. Y nom de plume, Shalach Manot, es de Purim. Y Purim es un tiempo de Shakaz, del mundo al revés, y todo esto, y el escribir es como jugar rolos y todos. Ok, que voy a meldar de esta pasha, pensamientos de David Aruguete. Todos saben que hay dos clases de gente: los que se ven como patrones, que son grandes y tienen una manera que dice al mundo entero que son importantes, que son fuertes, que hablan con fuerza directamente, diciendo lo que quieren y piensan, y por seguro contando con resolverlo, y que todos van a escucharles. No importa que ellos son, ¿cuál es la palabra? Godros. Es mejor, porque no hay aire que pueda soplarlos a un lado. No hay persona que pueda trocar sus ideas. No te espantes, atabanado. Sí, puede trocar de opiniones o ideas, mas al principio, desde el primer momento, esta clase de persona habla con fuerza, y después, no importa, con el mismo poder dice el contrario, con la misma fuerza, con el ojo claro, y no tiene que explicar a ninguno el motivo por el trocamiento. Bravo. Ok. Otra cosa, tú escribiste también, ya hablamos que tú fundaste el Día del Ladino en New York, y te voy a demandar por esto, mas antes de esto, quiero decir que una de las obras que escribiste me parece que era para el Día del Ladino, que está en YouTube, que es un cuento, una obra teatral, Sí. que está en YouTube. Contamos que se llama un segundo hermano, me parece, un otro hermano. Un otro hermano, sí. Sabes que en la pandemia había muchos Zooms de maestros de ladino, uno de ti, de todos, Brian Kirshen, y estábamos en esta clase, yo y Lía Versano,
y para una semana teníamos que escribir algo corto y ella y yo escribí pies para teatro, un otro hermano. Es cómico. El hombre, Bob Fried, era otro actor en el grupo y Robin Peros de Cape Town, South Africa. Y los cuatro hicimos para Ladino Day. Y Bob Freud es muy simpático. Tenía el rol de un hombre como Pasha, como el Pasha en mi cuento. Muy fuerte y muy todo eso. Y se puede ver en YouTube. Sí, gracias. Sí, ¿en Ladino Day lo mostraste en film o en persona estaban ahí dándolo? En el YouTube tiene los dos, Ladino. No. Esto puede ser ¿esto lo escribiste para Día del Ladino o no? No, escribiste por devoir, ¿cómo se dice? Solo por Para Brian. deber de la clase, ya entendí. Sí. Y, Sí, esto se puede ver en YouTube y tiene también los subtítulos. ¿Tienes otra cosa de meldar de lo que te agrada a ti? sí, pero antes quiero saber. Sí, damos a entender cuál es y cómo fue que lo escribiste. Pues mi novela es una cosa muy importante. Absolutamente. Es muy hermosa, muy hermoso libro que se puede mercar en Amazon y tuvo mucha reúna, ya sé, y se melda con placer. Pero Quiero decir una cosa de antes, más en adelante, casi a la fin, vamos a meter todos los atadillos por los libros y por los YouTubes que vamos nombrando. No los meto de ahora porque como va entrando gente cada momento, no se ve lo que se Sí, escribe de tiene. antes. Antes Sí, de escapar, vamos a meter todos los atadillos para que puedan mirar. muy hermoso, perfecto. tengo que decir dos cosas cortas sobre la novela. Aquí está, sí, es en inglés, con verbos y más en latino, es de un vendedor que no tiene paras y no tiene comida durante la guerra mundial en Turquía otomano y es que dos cosas es que es como picaresco que me embellecí de Lazarillo de Torres. Sí, y también hizo mucha investigación para escribirlo. Una historia oral grande, 20 años antes de escribirlo, y tenía todos los documentos de su vida, todo eso. Y también para 10 años, investigaciones para saber todo que tenía menester de saber y es una picaresco y significa que los meldadores quieren este picaresco. Es muy dulce, me tiene que hacer muchas cosas locuras para sobrevivir. Y también una mezcla de los factos de historia y la imaginación. Es novela histórica. Gracias. Pues tú quieres que melde más tú quieres, Rachel, meldar un poquito de la historia cantiga que vi para Navocón. Yo creo que ella está hoy también. Mucho placer verte, Nava. Y ella quería que yo escriba
algo para aquí Jerusalén. Otra revista Otra. es Maravilla aquí Jerusalén. Y Nava y Aldo son maravillas. Pues tú vas a... Yavomel Dharma, tú explica sí. la base de este estilo interesante que escribiste, basado en... Contamos tú. Sí, sí. Era el tiempo de pandemia y era un tiempo muy triste y muy terrible, y para aquí Jerusalén quería escribir algo de alegría. Por eso escribí un cuento de amor, y para eso estudiaba para meses Shir Hashirim, cantar de los cantares. Estudiaba en la Biblia y es un poquito difícil, me agradó muy mucho estudiarlo, y esta historia que escribí es basada en Shir Hashirim, no es de tiempo antiguo, es de tiempo de ahora, de 2021. Durante la pandemia, no está en los campos y las viñas, está en la ciudad de New York. Y no para las metáforas poéticas, no es solo pájaros o flores, sí hay, es de los barcos, los vapores grandes en el río Hudson, que está cerca de esta parte de New York, y también los pompieros antiguos en una escultura. Es muy diferente, es basada en el cuento en la Biblia. ¿Está bien? Eso es. Sí, sí, merci mucho. Para los que no conocen New York, van a sentir unos lugares que son en New York. Sí. Como, si conocen New York, es muy interesante las metáforas que empleaste aquí. Al lugar de cosas bíblicas están en el siglo XXI en New York. Con la pandemia. Sí, sí. Medio de la pandemia, sí. Sí. Se llama cantiga. A propósito, encina que decíamos nosotros, no decíamos cantica, decíamos cantiga por los cantos. Dame los besos de tu boca, son dulces como la agua pura que corre libremente de las montañas de Catskill hasta la ciudad de New York. Son morena y hermosa, son manceba. Te dejé entrar en las cámaras de mi corazón. Estaba sola, mirando a una gavilana con cola colorada, arriba en un grande árbol. Podía verla porque la vedre de las ollas era aquel momento delicada, tranquila, como una gota de agua. Me aperrí sin ningún pensamiento en mi tino. Era yo misma como una olla nueva, en reposo en el aire, sin ninguna voz en la tierra. Pude verla, la gavilana, su pecho fuerte, sus alas retiradas. Gracias. Merci Sí. mucho. Sí. Sí. Ok. Ya vamos a dar
los atallidos donde la gente puede topar el completo de estos y todo. En el programa, no, ya hablemos de esto que estoy mirando a lo que tenía anotado para demandarte. Sí, como dijimos, muchos te conocen por haber organizado el Día del Ladino y que lo haces juntos con Brian Kitchen. Y es, como dije, el más grande, más elaborado, diremos, Día del Ladino en los Estados Unidos. Contamos cómo te giró, cómo lo realizaste esto por la primera vez. Pues yo sabía que la ciudad de New York tiene más sefaradí que todas las ciudades de cada una ciudad en los Estados Unidos, no más en New York. Y ya no teníamos Ladino Day. Era el año Sí. 2017 y empecé a hablar con ASF, American Sephardi Federation, y es difícil, quién sabe, no sé. Y al fin ellos dijeron, sí, ok, vamos a hacerlo. Era 2018. Y no estaba seguro. Vino el día. 350 personas vinieron al Centro para Jewish History. Y ¿Cuál era el programa? ¿Te acuerdas? Teníamos Nisim El Mekabe con cuentos de Johá, el rabino Mark Angel y también tenía trío Sephardi, sí, creo, la primera vez. Para cantar. Para cantar, sí. Y no teníamos bastante etiquetas. Y hay que abrir a otro lugar en el edificio y closed circuit TV. Y era más grandes reusitas de lo que te esperabas, seguro. el señor Jason Guberman está tan bueno, está una maravilla. Y él no, todo sorpresa de ver eso, porque no sabía. No vos imaginabas. No, exacto, gracias. Y unos años después pedí a Brian, vamos a hacerlo en juntos, Brian y Jane. Y los demás años en juntos. Y Brian y yo decimos que queremos escribir un libro sobre la comedia de hacer ladino, porque hay tantas aventuras, es un chacal. No es, ¿de qué? Lo puedes hacerlo para maldad. Muy cómico para hacerlo todas las obras con Daisy Braverman, hacer obra de David Altabay, un play, y después los de mí y todo, pero está cada año. ¿Cuántas personas vinieron un año, te acuerdas? En 2024. ¿Cuántas personas vinieron? ¿Sabes? No, sí, como 200. Sí, 200, sí. Cada año. Y con tanta alegría, es 3 horas de cantar, de actores hablando. Elizabeth Graver está, y Brian y yo hicimos una interview con ella y todo. Cada año es diferente y es todo. Sí, me parece que el solo Día del Ladino que es más grande
en el mundo es el de Estambul. Malorosamente los cabos 2 años no lo pudieron hacer primero por el rash, por el terremoto que hubo, después por todo vino a la contra que impidió, en Estambul lo hacen día entero. Te felicito por hacerlos. La idea, quiero acordar a todos que la idea de hacer un día de ladino nació en Ladino Comunidad. Exacto. Y Zelda Ovadia había propuesto y después que nosotros dijimos que sí, lo queremos hacer, es que se fue a la autoridad del ladino y ellos aceptaron. Hicieron un programa muy grande también el primer año en Israel. Ahora en América es el tuyo el más grande. Entonces ya venimos a la hora y merci muy mucho Jane por este maravillosa hora que pasamos juntos. Muchas gracias. Liliana, si hay demandas o Sí, comentarios. hay demandas, Ama, si puedo pedir una cosa. Yo me quedé maravillada y me plació tanto sentirlas a vosotras dos, meldar estos cuenticicos. Y tenemos aparejados otros 2 pisicos de 2 cuenticicos. Antes de meldar ninguna otra cosa de los saludos, podemos meldar estos 2 pisicos porque es una oportunidad única que tenemos en vuestras voces de sentir. Y me plació mucho y pienso que a los otros también los plació. Gracias, Sí. qué placer. El buen libro, sí, eso es, aquí es, Sí. primero el buen. Escribí 4 consejos de ayer y hoy, y el buen libro es la segunda y las estrellas es la tercera. Quiero meldar un poquito de cada uno. ¿Tienes más grande? Sí, creo. Sí, aquí. Ok, bueno. Pues, ok. Sí, eso es muy cómico. Consejos de ayer y hoy. El buen libro, 2003. Un día mi madre me llamó por teléfono para decirme que estaba meldando un libro y era disgustante en inglés, disgusting. Aquel tiempo ella tenía 92 años y moraba en la calle 23 en Manhattan. Le agradaba muy mucho ir cada día al centro de los aislados que estaba cerca. Tenían presentaciones cada día sobre un sujeto diferente, como la ópera o Shakespeare. Tenían un bridge club y un book group y además cada día servían la comida de midi. Y ella tenía amigas allí. Ahora, el centro era perfecto para ella, una viuda que moraba sola. Al teléfono aquel día le demandé si el libro era para el book group en su centro de aislados. Sí, dijo ella. Pensando un punto, dije, ¿es el libro lo que se llama El amante de Lady Chatterley? Sí, gritó ella, encantada. ¿Cómo lo sabías? Todos conocemos el libro de Lady Chatterley's Lover. Fue un shock cuando lo meldimos. Cosa con mucho sex adentro. Tenemos otro pisico del otro cuenticico, ¿sí? Sí. Ok, las estrellas en el cielo de medianoche, 2021. Todos quieren ver las estrellas en un cielo oscuro de medianoche. El mundo enorme desaparece debajo del cielo
como si solo el cielo tuviera valor. Las estrellas nos parecen como protección y amor misterioso, muy lejos y cerca a la vez. A verlas, sentimos una grande seguridad y una alegría inmensa. Bravo, ¿verdad? Bravo. Merci, merci mucho, porque Merci tenía mucho. me dio mucho, tanto placer de sentir vos, Meldando, que dije, no me lo podemos perder Sí, un sí, muy pisico más. bien. Esto, merci mucho, Antes de Liliana. escapar, antes de meldar los saludes y las demandas, dos cositas más tenemos. Los que quieren pueden visitar el website de Jane. Aquí vos doy el adreso. Ya vos metí en el chat un Word que tiene todos los atadillos de lo que nombrimos y lo que no nombrimos aquí, porque hay mucho más de Jane para visitar. Y una cosa más es que vamos a demandar que nos conte cuál es esta fotografía que me mandó. Es que vi la encuentro con Gloria Kirchheimer y me agradó muy mucho que al fin tiene una foto de ella y su marido en Izmir. Y me agradó tanto, quería uno en Nueva York. Eso es New York, en el Bronx, Ferry Point, en el barco, ferry boat, para Ferry Point Park. Y aquí estamos, porque la musa mía es New York. La New York Sefaradí es la musa mía. No vino. Seguro. Ah, ¿Qué no, año es esto, Jane? Presentamos al caballero, Jane, que no lo nombramos nada y sé que me parece está por aquí detrás sintiendo. a mi marido, Arthur Morgenroth, y mucho, es muy especial. Gracias. ¿Qué año fue esto, Jane? La fotografía. Hace 2 o 3 años, sí, los Muy hermoso. ferry boats en New York son maravillas y Sí. se ve por todas partes, muy interesante. Tienes que ir a Izmir también. Vas a ver los vaporicos allá. Voy a ir 2 glorias. Si quiere el vio con Gloria Levy y con Gloria Asher y con Rachel, vamos a tener un grupo a Izmir. Inshallah. Dios que nos dé salud. Sí. Amén, amén, inshallah. Bueno, entonces vamos a meldar los mensajes que tenemos de temprano. Ya había personas antes de empezar mirando esperando en Facebook y en YouTube. Y estos son los primeros mensajes de hoy. Everardo Treviño Garza que dice, buen día desde Monterrey, México, expectante para sentir el desarrollo de este tema, de este sujeto. Después tenemos saludos de Miriam Sherman, buenos días, buena semana, Moadim Lesinja, que el Dios nos llegue a seguir encontrándonos con bueno y con paz en Israel. Qué maravilla sentir a Jane y Rachel junto con los nietos. Un abrazo grande y gracias por estos increíbles encuentros. Nisim Ashkenazi, un abrazo fuerte a todos desde Israel. Brian Kinshen, que está con nosotros aquí. Qué placer finalmente sentir a la profesora Shane Mujabak como musafira de Rachel hoy. Tengo el honor de haber colaborado con ella muchos años en nuestros días del ladino que tenemos en la ciudad de New York. Aaron Shapiro, que nos saluda, nos dice bravo Lili y Marcelo. Nosotros metemos el tino en traer los encuentros aquí. Ama, el grande tesoro que tenemos son los musafires y los barabayes que los convidan. Ancina que es un orgullo que todos vosotros estéis tan contentos de estar aquí. Adrián Toro Quintero desde Colombia dice shalom para todos y todas en honor al gran día de Al-Had que tengas.
Gloria Asher, el programa de radio de Shane se llama Mazal Bueno y esto es lo que tenemos aquí en Sintiendo a Rachel y Jane hoy, Moadim Lesinja. No hablemos de este Mazal Bueno, ama entre los atadillos, vos mandí el Spotify donde se puede sentir. Así que ninguno se perderá nada de esto, maravilla que tenemos hoy. Susan Bejar nos dice abrazos a todos, muy especial para las queridas Rachel y Jane y queridos Liliana y Marcelo. Es un placer siempre estar con todos aquí. Bully Hassan, saludos desde Netanya y siempre alabo a Rachel, Liliana y Marcelo que cada semana nos traen estos encuentros. Nava Cohen que dice, querida Jane, me emociona oírte en ladino. Otros mensajes de YouTube y Facebook. Alicia Sayak dice, buen día desde Argentina. Y Rui Manuel Ángelo, buen día desde Portugal. Muy interesante. Tenemos amigos en el mundo entero. Sí, seguro, seguro. Y esto porque me place mucho dar los mensajes, porque aquí entonces apreciamos de dónde nos estamos encontrando todos. Miguel dice, ¿de qué y cuándo la escribana Jane empezó a hablar y escribir en judeo-español? Saludos desde México. Ya le demandé y ya respondió. Ya lo respondió. Aaron que demanda por la obra, dice, vos ruego de meter también el nombre de la obra de teatro que mencionó Rachel. Me parece que está entre los atadillos, todos los YouTube y todo lo que me dimos. También vos metí un atadillo para si los que quieren conocer cuál es la vida del Lazarillo de Tormes, también lo podéis topar el atadillo aquí, para que siempre está bueno conocer una cosa más para los que no conocían cuál es. Silvia Al-Hadev dice, Shalom a todos, Moadim Lesinja. Gracias a Liliana y Marcelo por estos hermosos e interesantes encuentros. Es una alegría de estar aquí cada semana. Para mí es muy importante de oír el ladino porque me acuerdo de mis parientes. Merci mucho. Ella está en Israel. Me parece que en Ashdod. Andrea Muafra, shalom a todos desde Buenos Aires, Argentina. Daisy nos dice que Meryl Streep es de origen sefaradí de Holanda. Meryl Streep. Me parece que nosotros en Sefarad tenemos escrito por su origen sefaradí años atrás. Así que si pones Meryl Streep vas a topar el artículo en el buscador de sefarad.com. Un otro tesoro, Sefarad. Un otro tesoro. Sefarad, no Meryl Streep, Sefarad. Ok. Y Meryl Streep también. Sefarad. Es un tesoro Daisy Braverman, que nos manda saludos de New York, también Moadim Lesinja. Para los que entraron más tarde, Rachel Mose dijo que estamos escapando los segundos. Ya para escapar la fiesta, mañana y pasado serán los 2 días de Pesach. Miguel demanda, si te acuerdas, Jane, cuando vinieron tus parientes de América, ¿dónde se asentaron, se unieron a una comunidad? ¿Cómo era la vida familiar y sefaradí en sus tiempos a América? Es como todo un otro programa. Responde en corto lo que quieras. Puede meldar mi novela. Tiene mucho allá para... 100 Years a Tale, that one. Sí. Okay. Betty Estrada manda saludos de Ciudad de México. ¿Qué más tenemos por aquí? Gloria Asher que nos dice, este cuento de Jane Pasha es maravilla. Y te manda saludos a su vecina y amiga Jane. Es decir, que moras en cercanamente, ¿no? Hannah Pressman dice, Tongo demanda, ¿qué consejo tiene Jane para los que quieren publicar en ladino aquí en América como mí? Nordic Horizons, sí, eso es lo que publicó mi Pasha en ladino, porque yo escribía Moshe Shaul y él
me dijo que no puede publicar a cosas tan largas. Y por eso se puede usar un pasaje, no quería solo un pasaje de esta. Y 6 años después, Judith Romani, otra redactora hermosa, Maravilloso. sí, lo publicó en latino, 6 años esperando. Y Después, mira. Bueno, mososnesefarad.com no tenemos Siempre. límite de, Sí. no tenemos límite de palabras ni de largura. Así que a todos que quieren escribir nos pueden mandar los de cuentos, los escritos que tienen. Y los mozos tenemos mucho publicado en ladino, de todos Seguro. modos de autores. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, demandaban por una palabra a María todos por atabanado, que algunos no conocían cuál es. ¿Y qué más? Se metieron muchos mensajes después que me dates, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Brian Kishan que dice, bendichas manos Jane, bendicha pendola y bendicha creatividad que te regalaron los genitores. Sí. Y gracias a Brian Kirschen para todo que hace. Es maravilla, todos estos. Sí, gracias. Bravo. René Martín dice, merci mucho a nosotros, a Marcelo y a mí, a la Balabay, a Rachel y sobre todo a la Musafira Shane. Qué grande labor hiciste para nuestra lengua y cultura. Cócabo. Quiero meldar tus obras que están en los atadillos y lo que escribió tu nono en solitreo. Me estoy empezando a meldar y escribir en solitreo, dice René Martín. Si querés, bueno, René Martín tiene unas obras muy hermosas en judeo español, La tía de su lucha, que estamos publicando cada semana en Sefarad, no Pedrash, porque muchos son de pichar de la risa, ¿eh? Esto es muy buena, su escritura también. Hannah Pressman que dice Veigo, Gloria Kirchen, Gloria Levy en el ecrán, tengo su libro y aprecio mucho su labor. Seguro que sí. Bueno, vamos a meldar 1, 2 del cabo, porque se vinieron muchos mensajes todos en juntos a la fin. Bully que dice muy interesante, Jane, y meldas muy dulce. Antonio, un joven que está con nosotros aquí, que habla muy bueno el judeo español hoy día. Merci mucho por partillar con nosotros sus obras maravillosas, señora Mushabak. Su escritura es tan hermosa y me inspira mucho meldar las obras de una escribana que habla inglés como su prima lengua, como yo. Bien, aquí vamos a escapar. Liliana, ¿puedo Sí, responder en corto la demanda de Nelson Quintero, que está demandando quién decían cantiga y quién decía cantica? Sí, Yo claro. siempre en Izmir sentí cantiga, ma puede ser en otros lugares, no sé. Si dicen cantica, tenemos el libro de, que se llama Cantica ayúdame. Pues me agrada que ella usó el verbo cantica, porque yo Elizabeth Graver, sí. Sí. porque escribir mi cantiga más antes, y qué bueno que no tenemos el mismo. El mismo nombre, sí. Era cantiga y ella después, 2 años, cantica, pero saben que son verbos diferentes. Mucho Sí, placer. con la misma Bueno. significación. Ya tenemos para que nos escriban quiénes conocían cantiga y quiénes conocían cantica, para conocer de dónde son las palabras. Ya sabemos Muy en hermoso. Izmir de este modo. Muy bueno. Entonces, vos gracias muy mucho a las dos. Este programa fue una maravilla, un placer de sentirvos. Es un grande honor tener a Rachel como Balabaya y a ti, Jen, como Musafira.
vos aprecio muy mucho a las dos. Y me parece que muestros las personas que están aquí también apreciarán mucho tornar a ver este programa muchas veces. En YouTube, sobre todo después. Mucho a todos. Eso es de veras una maravilla. 172 programas. Qué placer que yo estaba en este. Y muchas gracias a Rachel y Marcelo y a Liliana, mi amiga nueva, que es muy especial. Sí, gracias. Merci mucho, claro que sí. Hay de hacer amigos en esta vida, que es el tesoro más grande que tenemos, los amigos. Absolutamente, absolutamente. Bueno, nos vamos a escapar contando que la semana en Viña no vamos a tener programa. Es el día del recuerdo de la Shoah y este día en algunos lugares que vienen de todo el mundo a estas horas ya se hacen actos y conmemoraciones. Así que en respecto a esto, porque algunos estamos de mañana y todavía no es la data justa, porque ya sabes, 27 de Nisan va a empezar en la tarde, bueno, a según el lugar donde estamos. Ama, por respecto a estos actos que se van a hacer en otros lugares que ya será más tarde, no vamos a tener encuentro de Al-Had. Ya sabes, es un día de recuerdo por los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah. Ama, sí vamos a tornar el 2 de mayo con estudios sobre la Shoah en el Instituto Salti. Esto será con el profesor Shmuel Rafael, que es el balabay por este Instituto Salti. Como cada semana, las horas son las mismas, no trocamos. Si quieres mirar los filmes de los programas pasados, puedes ir a youtube.com/sfarad o sfarad.com/tv. Si nos quieres dar un ayudo, en sfarad.com/encontros tener el modo y también, como ya sabes, con el me place en el canal de youtube.com/sfarad. Como cada semana, vos sueltamos una semana de buena semana mos del Dios, paz para Israel y buena salida de Pesaj, que ya va a ser día de martes esta salida. A todos vos regracio muy mucho que estés aquí cada semana para acompañarnos y así nos despartimos hasta Al-Had Doji. Merci mucho. Liliana, al empecillo era tú que estabas cantando. No, una cantica nueva que Marcelo encontró. No sean de las Okay. Maestro, ahora estás cantando tú. Ahora sí. Y por ti Un grande saludo a todos. Un saludo a todos, muy hermoso. Y por Nada ti, Gloria, Nada buena. Gloria, Levi y todos. Nada buena, merci mucho. Todos.